es un momento adecuado para saludarlo a Gabriel Rubinstein, economista, macroeconomista. Gabriel, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bien, bien. Gabriel, a ver, primera pregunta, porque hoy Galperín dice que todo es riesgo cuca. En lo que está pasando en estos días, hoy los dólares superaron los blue, los 1.500 pesos, los bonos cayeron hasta un 12%, el riesgo país marca máximos en un año. Él dice que es todo riesgo cuca. A ver, vos, ¿cuánto adjudicás de esta situación a errores del equipo económico y cuántos a cuestiones que tienen que ver con la política, con las derrotas en el Congreso, con la pérdida de poder en diputados y senadores, con las denuncias contra Karina Milei y contra Españuolo por el tema Andís? ¿Cómo establecerías porcentajes si se puede, Gabriel? Bueno, obviamente que no se puede, pero yo diría que la gran responsabilidad es del gobierno, Mm, tanto en la parte económica como en la parte política. Yo entiendo que hay presentaciones en el Congreso de leyes que generan costos fiscales sí, y que no han sido definidos los ingresos y han hecho generalidades o cosas vagas y que en ese sentido yo veo que hay una irresponsabilidad de la oposición en el Congreso. Podrían haber estado más responsables. Recuerdo una excepción, pero no seguí en detalle, por ahí soy injusto con otros que sí lo hicieron, pero me acuerdo que López Murphy, sí, que votó solo a favor de la parte de discapacidad y el resto no, se abstuvo en un sí, caso, votó en contra en otro, pero en el caso de discapacidad, que votó a favor, dijo, bueno, apliquen tales montos del impuesto a los combustibles para este sí, fin y le cerraban las cuentas. sí. Eso me parece el tipo de actitud responsable que hay que tener, porque si no, es digamos, decir, bueno, que hagan reasignación de partidas no alcanza, eso es un poquito Claro. poco responsable. Pero también entiendo que los diputados han sido inducidos y senadores han sido inducidos por el gobierno a conductas poco colaborativas Claro, al no presentar presupuesto y al presentar cosas irritativas en los temas que se han discutido, claro. y especialmente en el marco también de denuncia, de corrupción, etcétera. Entonces, Milei le mojó la oreja, por ponerlo de una manera, a los diputados, los ha tratado muy mal todo el tiempo, salvo estos últimos, no sé, una excepción cuando habló en cadena nacional que se mostró mesurado, pero si no, se le ha pasado 2 años o casi 2 años tratándolos muy mal Sí, en general. Y entonces, y no presentando presupuesto, que es lo más grave, más allá del trato personal. claro. Se supone que el país, que es una república, debe presentar presupuestos porque es la ley más importante. Sí. Y entonces si presentan y lo retiran porque ven que no va a funcionar como ellos quieren, eso no es un funcionamiento institucional que se Está. pueda aprobar. Entonces, el gobierno tiene gran responsabilidad en no haber sabido negociar políticamente las cosas como para discutir presupuestos y que se aprueben presupuestos con superávit fiscal. Y entonces terminamos con una ley para cada gasto, ley Claro. para el gasto de la universidad, ley para el gasto de pediatría, ley para el gasto de discapacidad. Y así no va. Ahora, Pero bueno, mm, estamos hablando con Gabriel Rubinstein. Gabriel, te hago primero una pregunta, si se quiere, técnica o académica, y después te pregunto por Cotani. A ver, yo no sé cómo es el detalle, pero lo que se indica mucho es que vos tenés en la Argentina funcionarios o gente como el caso tuyo, o el caso de Melconian, o el caso de Broda, o el caso de Marina del Poyeto, que son macroeconomistas, que ven el conjunto de la situación. Y te dicen que precisamente no es el caso de Toto Caputo, que tiene una visión mucho más sesgada para lo financiero. Primera pregunta, ¿es así la cuestión? ¿O no es una división acorde la que se plantea en ese sentido? bueno, puede haber un cierto sesgo por la trayectoria profesional de Caputo. Ya todos lo conocí en su momento porque él era el presidente del Deutsche Bank y el Deutsche Bank Sí. era cliente mío Ah, mira y él vos. asistía, él asistía a las reuniones donde charlábamos de política monetaria, etcétera,
y bueno, no es un economista en el sentido, y ha sido más vinculado al trading, pero Claro. eso no quiere decir que no sepa, porque una persona que está muy metida en los temas financieros, económicos generales, está Está. metida. Le pueden faltar algunos conceptos, pero por otra parte tiene Eh, equipo de economistas, o Sí, sea pero que lo no que es el pasa es que único. ahí voy, Yo, Gabriel, a lo mm, que apareció, que hizo mucho ruido cuando apareció ayer Joaquín Cotani, que en un momento fue el número 2 de él, ahora lo reemplaza el funcionario Daza, el chileno. Pero lo que dice Cotani, la verdad que es preocupante, ¿no? Dice, era un alquimista, era un plan económico que no le cerraba el fondo y que yo no lo entendía. Digo, es bueno, uno que yo está creo que afuera, es preocupante eso. sí, yo lo conocí a Joaquín Cotani, Sí, es un típico macroeconomista. Eh, bueno, es que la verdad es que, pero igual yo te diría que eso va más allá de Caputo, porque yo creo claro, que por un claro. lado está en el equipo de Caputo, se apoya en economistas como Furiacio, Botier, que Sí, son los que lucubran todas las teorías que ellos hacen del punto Anker y sí, otras, sí. y Ex también Miguel está Bain, los Milei. dos. Ex No, Marina del Poyeto y Miguel Bain. Marina del Pozo, Marina del sí, creo que Poyeto, sí. era muy joven en ese Exactamente. momento, pero Sí, bueno, sí. y yo los conozco también. Bueno, Son buenos economistas, pero me parece que se han equivocado en los mm, diagnósticos. Y lo mismo que Milei, claro. que interviene. Yo no te puedo decir cuánto de las cosas que han venido pasando son porque Milei las impuso y a regañadientes Caputo y equipo lo Sí, aceptaron, y cuánto es convicción de Caputo y equipo. Yo no te sé decir claro. esa No, interna entre pero ellos. el tema Lefi está, Pero claro. Milei creo que tenía, casi que es un economista, Sí, creo que ha tenido conceptos equivocados, diagnósticos equivocados. claro. Y bueno, y seguramente ahí Joaquín Cotani no entendía cómo pensaban dolarizar, cómo pensaban hacer esto, Claro. o las historias, o cómo pensaban estar sin comprar reservas y pensando que no había ningún problema. Eh, pero bueno, hay un montón de temas que yo creo que son errores de diagnóstico, pero también hay errores de ejecución, que son algunos ¿cómo te puedo decir? Que hay que ponerlos en su debido lugar. Si vos negociás durante 8 meses con el fondo, dijeron que estaba todo perfectamente calculado y todo arreglado, que faltaba solamente un detalle de los desembolsos y bla, bla, bla. Y vos te comprometés en ese acuerdo a comprar reservas, no podés al día siguiente decir no necesito comprar reservas. Claro, exactamente. No No, no. podés, porque significa, para el fondo es una tomadura de pelo, es una traición, porque vos no podés, si hubieras pensado que realmente no necesitabas comprar reservas, hubieras discutido con el fondo todo el tiempo que discutiste, un programa donde no comprabas reservas. Y perdóname, Y te pregunto desde mis conocimientos limitados. ¿No puede ser que él no quería comprar reservas porque si compraba reservas iba a subir el precio del dólar y se te encarajinaba el tema de las bandas y se puede trasladar bueno, precios, sí? está No, bien, te pero quiere pregunto, no sé por decir, qué, claro. sí, obviamente que no compran reservas por ese Claro, motivo, claro, pero el problema está en que si vos haces un claro, acuerdo y el fondo, vos te crees que el fondo te hubiera dado 14.000 millones claro. de dólares si vos decías que no ibas a comprar reservas, no te hubieran dado nada. Entonces, vos en cierta manera lo engañaste al fondo. El Claro. gobierno lo engañó. Le dijo, mira, lo quiso engañar, vamos a ponerlo así. Entonces le dijo, bueno, vos dame la plata y yo voy a comprar reservas. Y al segundo día dicen, la verdad que no voy a comprar reservas, solo Ah, voy a sí, comprar reservas en claro, el piso de la banda, claro. cuando estaba en el acuerdo con el fondo, que el periodo de divisas, que era el que justamente empezaba tras el acuerdo, que era la cosecha, ibas a comprar en el medio de la banda. Y vos no lo hiciste. No lo hiciste Claro. porque no querías que suba el dólar, porque querías demostrar que el dólar iba al Bueno, piso de la banda y no lo lograste. Entonces, ahí empiezan errores de política económica concreta más allá de toda teoría. claro, bueno, y Vos, ahí voy, perdóname, porque sí, creo que fue Kicillof el que dijo, porque la verdad, uno estaba acá trabajando y parecía que el famoso equilibrio fiscal, que nunca lo hemos respetado en la Argentina en los últimos años, o salvo en una etapa muy puntual, que si no me equivoco era que con vos en el gobierno, pero con Roberto Labaña de ministro, creo que allá por 2003, 2005 me parece, parecía que
el equilibrio fiscal era el gran ábrete sésamo, que se solucionaban un montón de problemas. Bueno, ese equilibrio fiscal que te lleva a choques políticos importantes por las universidades, por la discapacidad, parecía que resolvía todo. Pero resulta que Kicillof dice, che, pero no es solo el equilibrio fiscal. Hay muchos países que no tienen equilibrio fiscal. El problema es siempre la falta de dólares. ¿Es así también la falta de dólares o no? Bueno, lamentablemente no hay un mea culpa de Kicillof ni de Cristina. Claro. Porque tenemos que recordar que Cristina heredó de la gestión, se claro, heredó a sí misma de sí, su propio gobierno en 2011, 40 mil millones de dólares, ya venía perdiendo unos dólares, sí, pero se le dejaron con la gestión especialmente de Lavagna, con Néstor, 45 mil millones de dólares del claro. Banco Central, no prestados, propios, Y con la deuda al fondo pagada, que habían sido 9.000, 11.000 con la deuda millones, del me fondo parece. pagado, o sea que era una situación ideal, y por una razón o por otra, que por la Se energía, quemó que por los todo. bonos, que por Sí, la deuda, que por acá, pero que donde atrás de eso estaba que el déficit, que el resultado fiscal, que era más 3% cuando asumió Cristina era más 3%, o sea que el doble que lo que es ahora, gracias también a la gestión de Lavagna, del gobierno de Dualde y de sí. Kirchner, 3% del PBI, pierden el superávit primario, sin que eso importe si había default o no había default, 3% del PBI terminó con Cristina más 4 de déficit. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, eso fue un error garrafal de Cristina, que está emparentado con la pérdida de dólares porque nadie te prestaba y tenías que usar los Vender dólares, y reservas, ese claro. déficit lo usabas también para pagar la energía porque no querías que se note el costo de la energía. Bueno, por muchos factores. La cuestión es que hiciste un desastre macroeconómico y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Y las comparaciones internacionales no sirven porque cada país depende Sí, de su entorno. Para tener déficit, llamémosle así, por poner el caso extremo en Estados Unidos, pueden tener 7% de déficit, igual todo el mundo quiere bonos del Tesoro norteamericano, pero acá nadie quiere claro. papeles de Argentina. Hoy cayeron Entonces vos no tenés 12%, cómo claro. financiarte. Entonces Claro, no es una opción saludable tener déficit porque te obliga a emisión. claro. Primero te perdiste las reservas, que nunca tenías que haberlo hecho, y después te obliga a emisión monetaria claramente inflacionaria. Entonces, claramente tener una situación fiscal holgada, un superávit fiscal holgado es una condición necesaria, pero no suficiente, Totalmente. pero que tiene que ver con los dólares, porque si vos tenés superávit fiscal, las probabilidades de tener un riesgo país más bajos aumentan, y aparte no estás permanentemente emitiendo o perdiendo dólares. Pero bueno, no alcanza, no podés tener un programa económico solo sustentado en Un solo superávit elemento, fiscal, claro, claro. y menos aún cuando ese superávit fiscal no está validado por el Congreso. Claro, totalmente. O sea, Gabriel, perdóname, la última, porque a vos te tocaron tiempos muy complicados, los últimos 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa de ministro, con la derrota del oficialismo en el medio. Pero digo, casi que era ese escenario menos difícil que el que tiene el gobierno hasta el 26 de octubre, ¿no? Y por poner una fecha, porque buena indica que esto mejore. Pero ¿qué crees que puede pasar? ¿O qué debe hacer el gobierno para calmar un poco esto, por lo menos hasta octubre? bueno, el gobierno tiene que pensar más allá de octubre porque a diferencia de las elecciones con Massa, cambiaba el gobierno. Claro, claro, Entonces es exactamente. diferente Ya cuando estaban tenés de unas salida, PASO, cuando el claro, gobierno está claro, perdiendo. claro. pero ya cambia el gobierno, es diferente. Por supuesto que es súper estresante y nosotros contábamos el día a día porque digamos, la situación de que asumieron un gobierno que quería dolarizar, etcétera, Sí, etcétera, complicó muchísimo las cosas. Pero más allá de eso, el gobierno tiene que seguir después de octubre. claro, Entonces el gobierno, si todo el mundo piensa que después de octubre se modifica el esquema cambiario y eso implica devaluación, y bueno, eso te repercute hoy, mañana, pasado. Hoy claro, vendieron 379 millones de dólares, no es moco de pavo. claro. Entonces, tenés que pensar, hay que ver si llegás a ese momento, y si llegás tenés que tener claro qué esquema cambiario vas a tener para que sea más sustentable que el actual, porque el actual no es sustentable, dejó de ser sustentable. La banda cambiaria no existe como tal porque el piso no existe, nadie piensa que el dólar puede bajar a 9.40, y por otra parte el techo es frágil y todo el mundo quiere ver
yo digo todo el mundo, los mercados financieros, el Fondo Monetario, los economistas, todo lo que vos quieras que tengan al parte del mundillo económico, quieren ver al Banco Central comprando dólares, quieren ver al Tesoro Nacional comprando dólares Claro. para pagar bonos y para Y, aumentar las reservas que son negativas, según la definición del fondo. claro. Y entonces, en vez de ver eso, ven que el Banco Central vende dólares. Algo no funciona. Y Algo no perdóname, está Gabriel, funcionando. en el 2001 era un escenario que parecía apocalíptico, pero con Cavallo de ministro hubo corralito. No, el gobierno no tenía con qué responder y hubo corralito. Digo, ese escenario, ¿hay alguna similitud entre este 2025 y el 2001 o no hay similitud de escenarios? A ver, en un sentido no, yo te diría que son condiciones diferentes, situaciones diferentes, pero hay partes que siempre generan temores. Es Claro. decir, vos decís, suponte que el Banco Central pierda todos los dólares Sí, que pierde y no quede con nada y quede todo con negativo y nadie le preste nada. Y bueno, en un momento las circunstancias te obligan claro, a flotar, pero si vos flotás y no tenés nada de dólares para defender ninguna paridad a ningún valor, claro, bueno, te expones a la hiperinflación. claro, claro. Y como una manera de evitar ese escenario aparecen los escenarios de tipo, llamémosle, o confiscatorios Sí, o parecidos a eso. Cuando aparece el corralito era porque no querías que los depósitos se transformen en dólares. claro. Cuando apareció Exacto. el plan Bonex es porque no querías que los depósitos se transformen en dólares. Plan Bonex con Bueno, sí, Herman, ¿no? Era con Herman, me parece. claro, Sí, con Herman González, gobierno de Menem. sí, Entonces, bueno, hay un punto donde el gobierno puede evaluar entre todas las alternativas malas claro, si va a hiperinflación o si produce medidas de tipo que aunque no confisquen, significa una limitación, como mínimo limitación del uso, porque claro. el corralito no fue confiscatorio, No, nadie te claro. confiscó nada, Pero te doy pero no te 200, dejaron nada. Claro, usarlos, no te dejaron usar tus pesos para convertirlos en dólares, ni claro, siquiera en ese momento para tus depósitos en efectivo, con un montón de claro. regulaciones. Pero bueno, esas posibilidades existen cuando las opciones se tornan súper dramáticas. Exactamente. Todavía no No. estamos en ese punto, pero bueno, Sí, hay que ver pero todo el camino como es. los fantasmas afloran cuando Sí. las cosas Y vienen la mal, ¿no? El que se situación quemó con... política, y la situación política no te ayuda. Ayer dos Y no, derrotas, hoy otra derrota, y no, efectivamente. Claro, sí, y sí, sí, no, sí. el gobierno no ha Claro, sabido manejarse en lo no, económico en un contexto donde no se ha sabido manejar en lo político y están las dos relacionadas. Es totalmente. difícil determinar el porcentaje de cada uno, depende en cada momento, y es difícil, en lo político no se puede decir, bueno, es el riesgo Cuca, no, ahora es el riesgo tan Claro, inherente a que vos no supiste negociar ni siquiera con tus amigos. totalmente. Gabriel Rubinstein, ¿eh? Gabriel, muchas gracias y buenas tardes hasta cualquier momento. Bueno, chao, Gracias, gracias. chau, chau.